21:08, 21:09, 21:09, 23 grados la temperatura. Tres temas para compartir esta noche. Seguridad jurídica, materia pendiente en nuestro país. Seguridad jurídica. Varias veces hemos hablado en la Caja Negra sobre este tema. Vamos a presentar el caso, una crónica de una batalla judicial en Concepción. Hay un litigio por valiosas tierras que ya llevan 13 años sin resolverse. Y el segundo tema, esto que se ha instalado después del fin de semana, lo que pasó en Lambaré, el nuevo caso de feminicidio. ¿Cuáles son las herramientas que se tienen para hacer frente a este terrible problema? Va a estar con nosotros Artemisa Marchuk, fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Violencia Familiar en Asunción. Tema que tiene que ver, el gobierno busca aplicar tobilleras electrónicas, botón de pánico. Vamos a presentar un informe en relación a este tema. Y vamos a arrancar con este informe que tiene que ver con un reclamo que hacen en el INDER en relación a la administración anterior, y ya está con nosotros el actual presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz, para que nos actualice cuál va a ser la impronta que va a llevar adelante al frente de esta institución, lo que le pidió el presidente de la República, Santiago Peña. Va a hacer también algunos anuncios de cuál va a ser el norte al frente de esta institución tan sensible, donde le decíamos fuera del aire, los últimos administradores de esa institución no se han destacado precisamente por su gestión, sino fueron noticias, escándalos por hechos de corrupción. ¿Qué va a hacer el actual presidente del INDER para revertir esa imagen de la institución? Arrancamos con este informe. ¿Qué quieren esconder en el INDER? Equipo saliente ocultó sobre resultados de proyecto para titular colonias. Antes de su salida, el gobierno de Mario Abdo Benítez evitó dar a conocer información sobre los resultados de un emblemático programa del INDER que busca regularizar las tierras de manera masiva. Las autoridades salientes hicieron caso omiso a un pedido de informe realizado por los propios funcionarios de la institución en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. Desde el año 2014, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, lleva adelante el proyecto del Sistema de Información de Recursos de la Tierra, SIRT. El objetivo es georreferenciar y transparentar la situación de las 1.060 colonias que cuenta la institución, como un hito dentro del organismo de aplicación de la reforma agraria en nuestro país. Este plan pretende impulsar el finiquito de títulos de propiedad de manera masiva en nuestro país, permitiendo regularizar la tenencia y titulación de los lotes de los sujetos de la reforma agraria. Sin embargo, en la práctica se desconoce cuáles fueron los números oficiales de toda la gestión realizada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La última información compartida desde el INDER sobre el proyecto SIRT data de diciembre del 2022, cuando se daba a conocer que la administración de la entonces presidenta de la institución, Gail González Yaluf, había gestionado la titulación de unas 69 colonias a finales de este año. De modo a conocer los datos globales de toda la administración saliente, el Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria, Sintra, había solicitado el 4 de julio del 2023 a la entonces presidenta González Yaluf información referente al proyecto SIRT. En una nota remitida por el secretario general del sindicato, Lino Ávila, el solicitante recordó que el mencionado proyecto fue creado en el 2014 y estaba siendo administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el cual es el responsable directo del esquema titulativo que se viene implementando desde su creación. En el requerimiento, el sindicalista solicitó saber la cantidad de colonias del INDER que fueron empadronados en el Servicio Nacional de Catastro desde el 2014 hasta la fecha, también los antecedentes de todas las colonias empadronadas con su año de adquisición, nombre, superficie, identidad del anterior dueño y la cantidad de lotes. Además, las copias de todos los planos correspondientes a las colonias que fueron empadronadas en el Servicio Nacional de Catastro e inscriptos en la Dirección Nacional de los Registros Públicos a través del proyecto desde su creación hasta la fecha, como así también los recursos que el INDER derivó cada año al SIRT. Este pedido se realizó por medio de la ley número 5282, que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Esta normativa establece que toda solicitud deberá ser respondida dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación. En el caso del pedido hecho al
del INDERT se cumplieron los 15 días hábiles estipulados y las entonces autoridades no respondieron al requerimiento en cuestión. Ante esto, desde el sindicato anunciaron que recurrirán a un juez de primera instancia para que intime a la institución pública que denegó el acceso a la información pública. Resulta llamativo que la administración saliente haya evitado dar a conocer la cantidad de recursos destinados al proyecto para regularizar las tierras, el resultado que se tuvo con las colonias relevadas y los títulos conseguidos. Como es sabido, el INDERT se convirtió en un antro de malversación de recursos públicos de parte de las autoridades de turno, por lo que se sospecha que con este proyecto se podría estar desangrando las arcas del Estado al ser inciertos los resultados del mismo ante la carencia de informaciones oficiales por el ocultamiento que hicieron los gobernantes salientes. Piden transparencia en INDERT. Desde el sindicato de funcionarios ya solicitaron al nuevo presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz López, que comience a transparentar la institución y sanear al personal, desprendiéndose del equipo de su antecesora, en especial de la asesora jurídica Rosana Galván, quien fue declarada persona no grata durante una asamblea extraordinaria realizada el 7 de agosto pasado. Según los sindicalistas, la mano derecha de la ex titular González Yeluf es responsable de supuestos tratos irrespetuosos, prepotencia, abuso de poder, discriminación e injerencia para la designación de cargos. El sindicato del INDERT espera que la nueva autoridad reencauce el timón con gente idónea y corte con la improvisación, de modo a conseguir una buena planificación y gestión de la administración pública, pero por sobre todo, que se diferencie del equipo anterior al pregonar la transparencia en la institución. Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDERT. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Bueno, un saludo a todos los televidentes y estamos acá para conversar sobre los temas que tenemos pendientes. Bueno, hablábamos fuera del aire. Hay un presidente del INDERT que está preso, dos que están imputados. Todos salieron mal. ¿Qué te pidió el presidente para manejar esta institución? Sí, en primer lugar, con el presidente nos une, digamos, un elemento común. Él es una persona formada en Economía del Desarrollo. Yo soy profesor de Economía del Desarrollo en la Academia Diplomática, en la Universidad Nacional también. Y ambos sabemos que el gran misterio en el mundo del desarrollo es qué es lo que le hace rico a una nación. Y hay varias teorías y todo. Pero hay una teoría muy importante desarrollada por un economista peruano que se llama Hernando de Soto. Él había señalado que los países no son pobres, sino que el inconveniente es que no tienen registrados sus activos. Entonces, cuando yo hablo eventualmente con una persona que está vendiendo pancha en la calle, miro, tiene un capital a lo mejor de 2-3 millones de dólares y un flujo de caja de 400.000. Si se formalizase, esa persona podría rápidamente expandir su negocio a través de un crédito o lo que sea, ¿verdad? La teoría de Soto. La misma cosa ocurre con la tierra. Entonces, el presidente en una oportunidad ya me había nombrado director de catastro. Yo le preguntaba, ¿pero qué yo voy a hacer en catastro si soy economista? Y me decía, no, verá, ¿vos conocés la teoría de Soto? Sí, conozco, presidente. ¿Qué dice la teoría de Soto? Y dice que los países en realidad no son pobres, sino tienen problemas de formalización de sus activos, que si logran formalizar sus activos, entonces van a poder tener instrumentos para viabilizar la riqueza. Y en ese contexto, entonces me dice, por eso yo te quiero nombrar director de catastro. Y bueno, finalmente terminé en catastro y esa historia nuevamente me traslada a este punto. Entonces, el mandato sublime, fundamental, ¿verdad?, del señor presidente de la República es titulación. No someterle a las personas, ¿verdad?, a una condición precaria donde tienen tierra pero no tienen títulos de propiedad. Y sabemos nosotros de que el que no tiene un título de propiedad prácticamente está condenado a la miseria, ¿verdad? Por eso es que 2/3 de la pobreza extrema se concentra en los sectores rurales. Pero ojo, no hay que confundir que con la titulación ya se resuelve el problema. Y ahí viene el segundo mandato del presidente, desarrollo, ¿verdad? Lograr que la gente en el campo recupere la felicidad, vamos a decir. Entonces, en primer lugar, la titulación, porque es uno de los instrumentos para promover el arraigo, evitar que la población tenga que migrar, trasladarse a las ciudades, vivir en condiciones de marginalidad. El segundo componente que le vamos a trabajar muy fuerte y que va a requerir una articulación entre todas las instituciones del Estado, tiene que ver con llevar infraestructura de desarrollo, llevar la educación, llevar salud, llevar los caminos. Hoy justamente en mi asunción me encontré con
con unos cuantos representantes de organizaciones campesinas con los que ya había trabajado en el pasado y me pedían agua, por ejemplo, que no pueden cultivar sus verduras porque no tenían agua. Entonces vamos a estar trabajando con ellos en estos componentes del desarrollo que finalmente producen arraigo y al mismo tiempo, ¿verdad?, son medios que sirven para promover la felicidad de las personas en el campo. Entonces es el mandato del presidente. A eso hecho le tenemos que sumar lo que es transversal a toda la gestión, transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que piden también estos sindicatos? ¿Verdad? Habría que ver también cuál es la situación de los sindicatos. Ellos también suelen tener sus pretensiones, pero básicamente en este informe ellos hacen referencia a acceder y tener conocimiento de cuáles son los procesos que se llevan adelante, sobre todo lo que respecta al tema de la titulación, ¿verdad? La titulación. Por eso que dijiste me parece clave. No tiene sentido que algunas las personas que están en una tierra y no poseen el título ni siquiera pueden hacer préstamos. Sí. No pueden generar desarrollo. Pero ¿verdad? lo más llamativo, Jorge, es lo siguiente. Supongamos que abrís una loteadora. Sí. Vamos a suponer que el INDER es una loteadora nomás y que no le importa el desarrollo y que con entregar títulos. O sea, que tiene un enfoque comercial, ¿verdad? Estamos hablando de una institución que tiene más de 3 millones de hectáreas de tierra, pero que no quiere vender, no quiere cobrar. Te va a ocupar, alambras, ¿verdad?, desarrollar y tu actividad, pero no te cobra. Solamente el 5% de las propiedades del INDER en 7 décadas se han logrado titular. Y nosotros incluso estamos previendo con el presidente una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar de manera coordinada, INDER, catastro, registro público, y vamos a batir récord en materia de titulación. De hecho, tenemos, ¿verdad?, en los próximos días tenemos ya unos títulos que hemos logrado a través de una coordinación con registros públicos que se estarían entregando en el campo, ¿verdad?, que el presidente de la República va a estar entregando una cantidad masiva de títulos de propiedad ya resultado de este gobierno, y para el año que viene los números que estimamos son números que probablemente van a llegar a alcanzar todo lo que se tituló desde la historia del Departamento de Tierra hasta hoy día. ¿Por qué crees que nunca se hizo eso? ¿Dónde está la traba? Porque es una cuestión de gestión, ¿verdad? Yo creo clave tu experiencia en catastro, ¿verdad?, de muchos años, para también al estar al frente de esta institución entender el funcionamiento, ¿verdad? A tu criterio, ¿por qué esa desidia? ¿Dónde está dónde se trancó esto? Y en primer lugar, Jorge, creo que tiene que ver con la metodología. Ellos tenían una metodología hasta antes de la creación del SIR, el Sistema de Información Rural y de la Tierra, ¿verdad?, que fue un sistema que se crea en la época del gobierno de Horacio Cartes, del presidente Horacio Cartes, ¿verdad? Hasta antes de eso, ¿cuál era el esquema? Vos te ibas al INDE y le decías, mine catupio, joya pumise la mensura, catupio por una titulación, ¿verdad? Entonces, caso por caso tenía que irse hasta el INDE, ¿verdad? Y tenía que pagar la mensura, y tenía que pagar el pasaje, y tenía que quedarse en la ciudad vivir unos cuantos días, ¿verdad? Ese esquema era de expoliación, de sometimiento a la pobreza, a la gente del campo, ¿verdad? Entonces era título por lote era el sistema. Entonces vos tenés tu lote, te ibas hasta el INDER, 7 hectáreas, ¿verdad?, no sé, en Uberarobaná, ¿verdad? Y resulta que te iba y pedías, no sabía cuándo se iba, ojo ya por la medición, ¿verdad? Ahora hablan de curé, ¿verdad? Ahorita más la título, ojo llegó de cada segundo curé, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ese esquema fue cambiado en el 2014, cuando se avanza en un nuevo método revolucionario, que incluso fue premiado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, premió como un ejemplo en América Latina en materia de proyectos, 2014, ¿verdad? En el 2018 creo que lo premian, ¿verdad? ¿Y en qué consistía? En que en lugar de hacer lote por lote, se haga colonia por colonia, en lugar de hacer un título de propiedad, se hagan 1000 títulos, se hagan 1400 títulos, ¿verdad? Y se logró avanzar bastante, ¿verdad?, hasta el 2019. Y después del 2019 bajaron la llave de los muchachos, nuevamente, justamente porque querían volver al sistema modelo anterior, lote por lote. Por eso vienen también todos estos reclamos que hay que tomar un poco con mucha, digamos, con mucho cuidado, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esa herramienta y vamos a potenciar, pero por 100, ¿verdad? Porque se va a continuar con el lotamiento colonia por colonia. No vamos a desistir
nuevamente con el loteamiento caso por caso, lote por lote, porque eso es un sometimiento de la población. Y la gente ya está cansada, ¿verdad? Que tengamos 70 años en la institución y solamente fuimos capaces de titular el 5%. Si éramos una empresa privada, estábamos en quiebra en el segundo año. Hace rato, en menos de 2 años estábamos en quiebra. ¿Cómo vas a hacer, presidente, para hacer frente a la corrupción que existe en el INDER? Por eso hay que decirlo. Corrupción existe en esa institución. Quienes estuvieron al frente del Chaco, gerentes involucrados en pedido de coima, acá, ¿cuántos programas hicimos relacionados al tema del INDER? Incluso contubernio de algunos funcionarios con supuestos ganaderos que tienen pretensiones de quedarse con tierra del INDER en el Chaco, que en realidad el ganado es lo que menos les importa, Moisés, y cuál pista clandestina, ya sabemos por qué y para qué. ¿Cómo vas a hacer esto? Porque este es un monstruo gigantesco, ¿verdad? Describiste perfectamente dónde está el problema, ¿verdad? Pero con la corrupción allí yo creo que es fundamental una línea trazada desde el primer día de tu gestión. Así es, en primer lugar, ¿verdad? Digamos, una administración transparente. De hecho, hoy dimos un anuncio muy importante en el acto de asunción al cargo y siguiendo la línea del señor presidente de la República de transparentar todos los actos administrativos, decidimos que las reuniones de la Junta Asesora del INDER, que es una junta muy importante que tiene varias funciones en la ley, que determina incluso un montón de políticas, ¿verdad? Que esas reuniones se hagan de manera que se transmitan en vivo, que la ciudadanía, que la gente del campo vean qué se está decidiendo, ¿verdad? Qué valores se están fijando en las tierras. En primer lugar se va a transmitir, eso es un hecho histórico, hubieron varios intentos, ¿verdad? En el pasado, digamos, la administración anterior, pero no se ha cedido en ese punto. Sin embargo, hoy anunciamos que la primera reunión de la Junta Asesora de la ERA de Santiago Peña se va a hacer en vivo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, transparencia absoluta. En esa Junta Asesora hubo integrantes, representantes de la rural que tuvieron que salir precisamente por los hechos de corrupción. Nosotros no vamos a formar parte de esta estructura, ¿verdad? Y llegó incluso un momento, el presidente de la UGP salió a anunciar y decía que se retiraban, la ARP también se retiraban, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a transparentar y que la gente sepa las decisiones que se están tomando. Va a ser público eso. Eso va a ser público, eso va a ser público. En segundo lugar, quiero aclarar algo, el sindicato, por lo menos hasta hoy, yo vengo a la oficina ahora, no estuve con el secretario general, no me llegó ninguna nota del sindicato, ellos dicen que me solicitaron información. Mira, libre acceso ciudadano, la información pública. ¿Se quiere información? Perfecto, no hay problema. Tengo que empezar a ver, no va a ser fácil por la cantidad de cosas que están pidiendo. Creo que incluso la solicitud apunta a que justamente no se les pueda proveer por una imposibilidad material, se les puede proveer, solamente que no se les va a proveer en 2 días, 3 días, se les puede ir proveyendo de acuerdo, digamos, a la disponibilidad que tengamos, ¿verdad? Entonces, yo tomo con mucha seriedad esta denuncia y de hecho voy a realizar las investigaciones internas, ¿verdad? Voy a revisar incluso algunos trabajos donde participaron los funcionarios, fueron, ¿verdad? Al interior, incluso y tenían que hacer trabajo de levantamiento, aparentemente no se realizaron, cobraron 6 meses de viático, 400 millones, uno de los indicadores que estoy teniendo y que vamos a revisar, porque está en la denuncia ahí, ¿verdad? También estamos viendo justamente algunos nombramientos políticos eventualmente que se pudieron dar y vamos a hacer una persecución a ese tipo de cosas, ¿verdad? No perseguirle al funcionario, ¿verdad? Tenemos que andar por la línea recta. Este es un tema, ¿verdad? Yo particularmente soy el estilo de que no voy a tomar ninguna sanción hasta tanto alguien falle, ¿verdad? Se falla, tiene una denuncia, yo no pienso pegarme a eso. Directamente cortafuego, ¿verdad? Se abre una investigación, se le remueve el cargo, se lleva la investigación. Si la asesoría jurídica concluye que tiene que ir el caso al ámbito de la justicia, va a la justicia, ¿verdad? No vamos a protegerle a nadie. Recuerdo un caso en donde se detectó justamente un funcionario que fue al interior, supuestamente fue al interior, cobró todo su viático y el presidente anterior dijo, el presidente anterior del INDER, el que estuvo anteriormente, le dicen, no, pero a veces los funcionarios quieren irse, pero llueven y después se olvida. Y eran, no sé, 30 millones de guaraníes, no sé, algo así creo que era el monto para justificar, eran varias veces, varias lluvias, vamos a decir. Entonces, ese tipo de cosas, por lo menos yo no fui a esa institución. Tengo el mandato muy concreto y vamos a actuar en esa línea. ¿Cómo vas a hacer frente a este drama que se da en nuestro país? Tenemos más
tierras en los papeles que de manera física. Y que tuviste tu experiencia en catastro después para cruzar esa información, este proyecto que no sé hasta dónde está, de la fusión, ¿verdad? ¿Cómo está eso, presidente? En primer lugar, el proyecto es muy bueno. El problema nomás es que sufrió los vaivenes, los cambios políticos. El proyecto estaba yendo muy bien hasta el 2018 y después le bajan la llave al proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por darte un ejemplo, apoyamos registro público con 24 funcionarios, finalmente le dejaron con 4, es como para que el registro público diga, no puedo yo titular toda esa cantidad, ¿verdad? Entonces ese esquema prácticamente desapareció, los registros públicos, el acuerdo que se había logrado entre el 2014 y 2018, ¿verdad? Muchísimos avances se registraron, ¿verdad? Te doy un ejemplo, ¿verdad? Antes del proyecto, en promedio, la cantidad de títulos que se podían entregar anualmente eran un poco más de 705 aproximadamente. Con el proyecto se le llegó a 900 por año, ¿verdad? Actualmente, si nosotros utilizamos bien el proyecto de manera técnica, responsable, con la debida transparencia, podemos llegar a 1.300 en un mes. O sea, en los próximos 30 días el presidente de la República puede hacer entrega de 1.300 títulos de propiedad, cuando el histórico siempre fue, ¿verdad?, cerca de 900, ¿verdad? Entonces, o sea, de entrada ya van a batir récord. No, nosotros vamos a batir récord de entrada y el año que viene estamos pensando, ¿verdad?, potenciar todo este esquema, titulación masiva, colonia por colonia, ¿verdad?, coordinación con catastro y registro público. Eso es fundamental, Jorge, ¿verdad? Si yo no converso con catastro, si yo no converso con registro público, no sale ni un título de propiedad, ¿verdad? ¿Qué hemos logrado? Como la doctora Lourdes está en los registros públicos, ya le hemos visitado y tenemos el compromiso de continuar, ¿verdad?, con ese esquema muy potente que en un determinado momento se bajó la llave, ¿verdad? Vamos a continuar con ese esquema, vamos a potenciar, ¿verdad? Y ahora tengo que conversar, pero estoy a la espera de que eventualmente el ministro de Economía tome una definición en relación a catastros, si continúa o no continúa la administración actual, ¿verdad? Entonces, una vez que se defina esa situación, voy a ir a conversar con la persona que está al frente de la institución y a partir de ahí vamos a lograr una coordinación simétrica, catastro, registro público. Esa es la clave, ¿verdad? Es un elemento fundamental. El segundo elemento fundamental es el enfoque, ¿verdad? Seguir colonia por colonia, ¿verdad? Entonces, con estos dos elementos, nosotros creemos que fácilmente podemos llegar a 5.000, 6.000 títulos 2024. Acá me dicen, y no dejan de tener razón, no pasa solamente en el INDER, pasa en todas las instituciones. Tenés que ganar el partido y tener los mismos jugadores de siempre. Pues dice mucho más para el director técnico, porque a veces cambias director técnico y el equipo funciona. Y vos decís, ¿cómo meten los goles si es el mismo equipo? Y tiene mucho que ver por la estrategia, que en este caso se traduce en el tema gestión, y que se baje una línea así determinante, ¿verdad? Porque de lo contrario va a ser difícil. Ya hemos hablado, ¿verdad? Esta institución, tantos hechos de corrupción, y mira que ya probamos de todo acá, ¿verdad? Ya hemos desde el IBR para adelante, no han parado los hechos de corrupción al frente de el gran negocio con el tema de las tierras y articulando una institución del Estado como el INDER. Un área clave, el Chaco. Nosotros hicimos muchísimas denuncias sobre el tema Chaco. ¿Por qué el interés en el Chaco? Por dos razones. Lo primero, la cantidad de hectáreas que tiene el INDER en esa zona. Y lo otro, que hay un movimiento raro ya, ¿verdad? Sí. Aunque en el fondo sabemos perfectamente cuál es, ¿verdad? Y hay también una bajada de línea del presidente en ese sentido, ¿verdad? Para tratar de limpiar la imagen del Paraguay, que ha sido esa imagen dañada en los últimos 5 años, de habernos convertido en un país donde se acopia la cocaína y se envía a los países europeos. Morbe que vea, de Bolivia al Chaco, en las pistas clandestinas, por tierra, por el aire. Entonces, ahí también hay un interés. Y por eso te decía, presidente, clave va a ser a quien le nombres también al frente de esa dependencia en el Chaco. Sí, mira, Jorge, nosotros llegamos a tener el ridículo, ¿verdad? Recuerdo, yo era director de catastro, tuve que rechazar una nota, viene una nota y me dice, hay 2 presidentes, ¿verdad? Un presidente región oriental y un presidente región occidental. Rechacé la nota y le dije no, ¿verdad?
En todo caso, si se va a partir las funciones, que me venga una nota de la presidencia, porque el que me enviaba era Región Occidental. Yo soy presidente de Región Occidental, me decía, y a partir de ahora lo que yo remita al catastro es lo que vale. Entonces le dije, no, esto no es parte de su competencia. En todo caso, que el presidente me envíe una resolución de delegación, ¿verdad?, que le delega a usted el manejo de la Región Occidental, ¿verdad? Entonces devolvimos la nota y tuvo que el presidente anterior, ¿verdad?, enviar la resolución y solicitar que se tenga en cuenta, pero me llamó poderosamente la atención dividir la institución con dos cabezas. Tenía la facultad de delegar, eso está en la ley, pero nunca había visto un hecho similar, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar me llamó la atención. En segundo lugar, me llamó la atención que empezaron a ingresar expedientes totalmente fuera de lo que habíamos acordado. Entonces, a partir de ahí yo decidí que todo lo que no sea titulación masiva, lo que sean titulaciones individuales, salgan del sistema que teníamos convenio con el INDER y que se tramite por la vía normal, expediente normal, ¿verdad? Pero no vamos a utilizar el convenio que teníamos, ¿verdad?, para poder impulsar con agilidad esto, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que estar viendo cuál puede ser la solución, en qué podemos apoyarnos. Y también quiero dejar en claro, ¿verdad, Jorge? Yo llevo más de 30 años de servicio, ¿verdad? No hay un solo elemento que puedan eventualmente apegarme a mí que demuestre algún tipo de desvío en relación a una conducta pública honrada, ¿verdad? Y no pienso quemarme a esta altura. Soy profesor, soy académico, me gusta la academia, pienso dedicarme después. De hecho, estuve a punto de solicitar mi jubilación ahora cuando el presidente me llamó y me pidió reconsiderar, ¿verdad?, quedarme a trabajar. Y bueno, ¿verdad?, como tengo una cierta cercanía con el presidente, acepté este desafío, ¿verdad?, porque ya estaba en condiciones como para adelantar mi jubilación, irme a mi casa, ¿verdad? Pero me quedo a trabajar por el presidente porque yo le conozco a él, ¿verdad? Sé que es una persona sincera, sé que es una persona que busca el bienestar de la gran mayoría de los compatriotas, y hay que trabajar porque esa pobre gente que vive en el campo, que, ¿verdad?, a veces no tiene más que dar, igual encuentran los muchachos mecanismos para quitar esos pocos. Sí, increíble. ¿Verdad? Dale, presidente, te agradezco tu tiempo, vamos a seguir charlando. Ojalá, como otros expresidentes del INDER, no sean protagonistas de este espacio de investigación acá en la Caja Negra. Ni que nada, cada tanto tengamos que preparar un informe y poner tu fotito involucrado en algún hecho raro. Ojalá que no pase eso, presidente. Mira, yo soy un tipo que salgo mucho por redes sociales. Allí discutí en la Twitter mía, pero bien técnicamente no digamos, esa discusión de odio, eso, ¿sí? Técnicamente, ¿verdad? ¿Y por qué hago eso? Algunos ahí figuretis, ¿dónde hay, ¿verdad? Yo salgo en las redes sociales porque quiero que la gente me diga cómo está mi gestión. No, tipo le escucho nomás a la gente que trabaja conmigo, son los máximos, son espectaculares. Está semina en las redes sociales, está evaluando la temperatura. Ayer dijo eso el presidente también. Salgan de su oficina, le dijo en la reunión. Yo voy mucho al campo también. De hecho, estoy tomando la decisión de una semana de audiencia con los campesinos, y lo estamos trabajando con el comité de iglesia para eso, verá, basado en 3 principios: el respeto a la vida, a la libertad y el respeto irrestricto a la propiedad privada. Ya llegamos a ese acuerdo con la iglesia y vamos a establecer mecanismos de negociación con las organizaciones campesinas cuando ocurre algún hecho de ocupación dudosa, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, salgo mucho a mis redes con ese motivo, ¿verdad? Y bueno, una persona que sale a las redes sociales, muestra su gestión, ¿verdad?, que no tiene miedo a que eventualmente se lo esté escrachando, y cuando me escrachan es porque algo no está funcionando bien, ¿verdad? Entonces, para mí es un termómetro, y bueno, ya he logrado que varias personas incluso me digan, te quiero comentar algunas cosas, y vamos al privado, y me han comentado cosas, ¿verdad? Hay que corregir, transparentar. No hay mucho secreto en la función pública, no. Tenés 30 años de experiencia. Gestión, transparencia y resultados. No hay mucho secreto en esto, presidente. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos, Jorge, y a todos los televidentes. Hacemos una pausa, estamos hablando con Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER. Hacemos una pausa. A la vuelta ya vamos a hablar con la doctora Artemisa Marchuk, fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Violencia Familiar en Asunción. Pausa, ya venimos. Feminicidio. Gobierno busca aplicar tobilleras electrónicas y botón de pánico.
El terrible feminicidio de Katia Montserrat Brites Torres, de 20 años, asesinada por su expareja Osvaldo Luis Saracho Fernández, de 21 años, quien violó su arresto domiciliario, trajo de vuelta a discusión la necesidad de la implementación de las tobilleras electrónicas, cuya ley se encuentra aprobada desde el 2017, pero sigue sin ser reglamentada, lo cual impide su aplicación en nuestro país. A raíz de la gran conmoción que generó este caso, las nuevas autoridades se comprometieron a, de una vez por todas, llevar a cabo la ejecución gradual de las tobilleras para las personas con arresto domiciliario. El compromiso es que el proyecto sea una realidad dentro de los primeros 100 días de gobierno. Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna, adelantó que en un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema, se redactará en estos días la reglamentación, siendo uno de los puntos en discusión la forma en que se aplicará y controlará. En cuanto a la forma, se discute la posibilidad de alquilar los dispositivos en vez de adquirirlos. Respecto al control, un grupo especial de la policía será responsable del monitoreo, no así el sistema 911, que ya se encuentra saturado de trabajo. El ministro del Interior, Enrique Riera, también anunció que en estos días se resolverán todos los puntos para organizar el esquema y no descartó que las víctimas denunciantes tengan en sus teléfonos celulares la opción de un botón de pánico para emitir una alerta en caso de violación de la prisión domiciliaria u orden de restricción por parte del agresor. Mientras que la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, indicó que a partir de ahora se revisará el protocolo vigente para poder brindar asistencia a las mujeres denunciantes, de modo a brindar prevención y atención. Lo que establece la ley. La ley número 5.863, promulgada el 4 de septiembre del 2017, incluyó el sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control, SIMDEC, en nuestro sistema penal, de modo a controlar mediante las pulseras o tobilleras electrónicas a personas con arresto domiciliario y con libertad ambulatoria, mientras que en junio del 2020 fue promulgada la ley número 6.568, que introduce una modificación a la ley número 1.600/2000 contra la violencia doméstica, mediante el cual se habilita el uso de estos dispositivos electrónicos en aquellos que incurran en el hecho punible de violencia doméstica y se les imponga exclusión de hogar o prohibición de acercarse a la víctima. De acuerdo con esta norma, el juez puede imponer la obligación del uso del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control, que permitirá el conocimiento de la ubicación exacta del ofensor, de modo a realizar un seguimiento y control normal del cumplimiento de las medidas de protección en casos de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida e integridad física de las víctimas. Alarmantes cifras. La violencia doméstica es un problema grave que afecta a muchas personas en el Paraguay. Desde enero hasta diciembre del año pasado, se registraron un total de 31.623 denuncias por violencia familiar en Paraguay. En promedio, se recibieron 2.635 denuncias al mes, equivalente a 86 víctimas por día, cifra que expone el drama actual que se vive. La problemática se agravó este año, ya que en el primer trimestre del 2023, la Fiscalía ya recibió un total de 8.327 casos, siendo enero el mes con más víctimas atendidas en un día, con un promedio de 97. Lo más terrible es que este año suman 25 casos de feminicidio, según los datos oficiales del Ministerio de la Mujer. De acuerdo con su Dirección General de Observatorio de Género, el número de hijos e hijas en situación de orfandad como consecuencia de este flagelo social, incluidos mayores de edad, alcanzan un total de 35 víctimas colaterales hasta fines del mes de julio de este año. El promedio de ocurrencias de feminicidios en Paraguay desde enero a fines de julio del 2023 fue de un caso cada 8 días. Se espera que el sistema de tobillera electrónica permita contrarrestar en cierta medida situaciones de esta índole, además de descomprimir la población carcelaria, que supera las 16.000 personas privadas de libertad, pero solo el 30% tiene sentencia, mientras que el resto cuenta con prisión preventiva. Con este aparato se podrá controlar además el cumplimiento del arresto domiciliario. Según datos de la policía, solo en el departamento central hay más de 2.000 personas que se encuentran con esta medida judicial. Esto sin contar con las que tienen salida transitoria de prisión o libertad ambulatoria. En el régimen semiabierto hay alrededor de 300 personas entre hombres y mujeres con salidas transitorias y libertad condicional. Estos dispositivos representan una herramienta eficaz para combatir la violencia doméstica y
supervisar a personas en prisión domiciliaria, brindando seguridad y garantizando el cumplimiento de las medidas judiciales en el país. Su implementación permitirá dar un paso hacia una sociedad más segura y protegida. Sobre este informe que acabamos de ver, vamos a hablar con la doctora Artemisa Marchuk, fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Violencia Familiar Asunción. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Torre, igualmente a la audiencia. Muy buenas noches. Bueno, doctora, este tema que está ahora en el debate, lo de la implementación de las famosas tobilleras electrónicas, ¿qué dicen ustedes? Obviamente esto no va a ser la solución de fondo, pero algunos dicen que esto podía paliar en alguna medida y evitar estos casos como el que tuvimos el fin de semana de feminicidio. ¿Qué dicen ustedes desde el Ministerio Público? No, sin lugar a dudas, Jorge, esta ley que aún no podemos implementar va a ser de gran ayuda para la Policía Nacional, sobre todo en el monitoreo, como dice la misma ley, para los casos allí previstos. Obviamente, también nosotros desde el Ministerio Público estamos observando con cierta preocupación que en un apartado del artículo 2 dice que, sin embargo, este sistema de monitoreo no podrá ser beneficiarios de este sistema aquellos que sean imputados, acusados o condenados por crímenes. Y entonces allí el artículo 229 del Código Penal es considerado crimen por el marco penal que prevé la ley. Entonces, un poco eso son consideraciones que hemos de ir desarrollando al tiempo de tener que aplicar. Ahora, al tiempo y en el estadio de los juzgados de paz, obviamente no veo ningún problema, tampoco tratando o poniendo en consideración el caso terrible, horrible, el último pasado de la señorita Brites, víctima de feminicidio, porque allí entiendo que el sistema de monitoreo hubiera podido captar el acercamiento del agresor o del denunciado, cuanto menos, a la señorita. Y bueno, y hubiera dependido si es que además el personal que estuviera atento al monitoreo puede también tener una rápida reacción. Es muy difícil, pero tenemos muchísima esperanza en que la aplicación de esta ley pueda reducir los casos de feminicidio y pueda brindar mayor seguridad a las mujeres en situación de violencia o en peligro de situación de violencia. En particular en su unidad, doctora, ¿cuál es la frecuencia de denuncias puntuales o de investigación que se lleva adelante? ¿Eso ha aumentado de manera exponencial o cómo está la cosa? Sí, está aumentando, Jorge. Año tras año aumenta. Desde el salto significativo ha sido desde el año 2021 al 2022, por ejemplo, tenemos una tabla, 4.000 denuncias más ingresaron después de la pandemia. 2019, 2020 al 2021 por 4.000 causas más a nivel país. Y en la unidad especializada de violencia familiar Asunción acusamos ingreso por año de 4.700 denuncias el año pasado y entendemos que este año hemos de superar, esperemos que por poco. La tendencia es realmente que aumentan. Pero eso también se ve de forma positiva, Jorge. Todas las campañas, las publicidades que se hacen en torno a esto alientan a que se formulen las denuncias. Hay que animarse, pero eso también desata situaciones extremas como la última ocurrida y bueno, hay que aprovechar y permitime por favor tu espacio para extender mis condolencias a toda la familia, a la comunidad por aquello que hemos experimentado en el caso de la señorita Brites. Doctora, ¿dónde falla a criterio suyo, a partir del caso puntual de esta joven, Katia Brites? Ella hizo todo lo que se tenía que hacer, lo que dicta el manual ante este tipo de situaciones. Ya formuló la denuncia, fue a la comisaría, llegó hasta
hasta el Ministerio Público, se dictó una medida, una orden de prisión domiciliaria para el denunciante. ¿Dónde falla el sistema? ¿En qué parte se vuelve vulnerable? Porque tomando como ejemplo el caso puntual de Katia, ella hizo todo lo que se tenía que hacer y sin embargo esta es la consecuencia. ¿Dónde está el problema, doctora? Y es muy sensible, o sea, poder identificar dónde está el problema merece realmente una reunión interinstitucional para ir definiendo los lineamientos y detectando dónde. Es muy difícil, y ya decían otros medios, poder hacerse cargo de adelantarse a una eventual determinación de un agresor o de un denunciado que en un tiempo X estaría determinándose a semejante actuación, que es dar muerte a la víctima. Entonces, eso cuesta muchísimo. Un perfil feminicida, adelantarse a eso también es difícil. Hay que aclarar que nosotros como Ministerio Público nos encargamos de esa última etapa ya lamentable que es ante la comisión del delito. Entonces, todos los medios y todos los referentes han venido diciendo de que la debilidad está en la parte preventiva. Ahora, también el sistema penal, Jorge, y tu audiencia, el sistema penal solamente reacciona ante la conducta realizada. Es un tanto allí. Si es que la conducta no se ha realizado, no puede trabajar el Ministerio Público sobre supuestos. Claro. Nosotros nos debemos a un montón de reglas, garantías y principios constitucionales. Entonces son hechos susceptibles a la prueba, hechos ya realizados en el pasado o presente. Entonces estuve analizando que además ni la familia del caballero, del joven, que lamentablemente incurrió en ese trágico actuar, ni la familia del adolescente, de la señorita, ni los que estaban ahí al lado pudieron, digamos, evitar aquello que era inminente. Claro. Ahora, la policía podía haber hecho un monitoreo, un seguimiento del arresto domiciliario que tenía aquel joven. Sí podría haber hecho, pero sabemos y conocemos las condiciones, la falta de proporcionalidad que existe entre la cantidad de situaciones que debe custodiar y la cantidad de talentos humanos que tiene el personal policial para poder hacer este tipo de monitoreo hoy, sin contar con la tobillera, sin contar con estos dispositivos electrónicos. Entonces, el sistema procura evitar. Estamos seguros de que se evitan un montón de casos de feminicidio, pero reducir a 0 o reducir a 5 no hemos logrado aún. Estaba escuchando las cifras que anunciabas, Sí. que anunciaba tu producción, y realmente 1 por semana, entendí, es mucho. Sí, Es mucho, 1 es trágico, no tendría que quedarse. Entonces es tan profundo los lineamientos que hay que ir desarrollando de tal manera que entre todos podamos sacar adelante la deconstrucción de esta sociedad violenta. Por último, doctora, ¿cuál sería su criterio el eslabón más débil en este proceso? ¿La policía, la fiscalía, juzgado? ¿Cuál sería en el proceso de actuación ahora que hay un compromiso incluso del presidente de la República? Santiago Peña lo expuso ayer a través de sus redes sociales, la primera dama, de que ella quería encabezar o quiere encabezar esta tarea interinstitucional para evitar otros casos de feminicidio. Pero una recomendación suya, esas políticas públicas que debemos implementar, ¿a dónde debe apuntar? El esfuerzo ha sido ya más que suficiente en cuanto al ajuste legislativo de elevar la pena privativa de libertad del tipo penal de violencia familiar del 229. Ahora, yo creo que la técnica legislativa tendría que estudiar un tanto el tema del desacato. Un desacato que se denuncia
tiene un tratamiento en cuanto a la formulación en el Código Penal, en la descripción de la conducta, bastante benigna, Jorge. Y hemos visto que en estos casos, cuando un autor se determina a cometer un feminicidio, normalmente, como ayer se ha analizado, también ya está cometiendo la conducta de desacato. Entonces, en ese monitoreo que se va a hacer, al detectarse un desacato, tendríamos que tener una reacción más rápida, tendríamos que tener una respuesta un poco más en cuanto al marco penal, considerar elevar e ir viendo. De todas maneras, en esta ley del dispositivo del monitoreo, en cuanto a la aplicación del monitoreo por dispositivo electrónico, dice muy bien que para aquellos que han cometido crímenes no pueden o están sospechados de haber cometido crímenes, no serán beneficiados por esto. Y esto realmente representa el tipo penal de violencia familiar, Jorge. O sea que ahí hay que ajustar un poco también en un análisis general que hay que hacer en estas reuniones que en lo sucesivo se va a dar, si efectivamente este tema del monitoreo podrá aplicársele a los procesados por violencia familiar, porque es un crimen. Desde la técnica penal es un crimen y la norma dice que a los imputados, acusados y condenados por crímenes, estos no serán beneficiados por este dispositivo. Entonces hay ahí algo que no suena bien, pero yo creo de que hemos entre todos lograr encontrar una salida, porque también dice la modificación legal, que es del año 2017, es la ley, la modificación es del 2019, dice que se allanarán los obstáculos a los fines de la aplicación. Entonces, todos estamos llamados a procurar que este sistema de monitoreo se aplique en beneficio realmente de lo que pretendemos hoy, que es de las mujeres que permanentemente estamos sometidas a violencia. Así es. Sí. Doctora, le agradecemos este contacto y su tiempo, muy valioso su aporte. Muchas gracias. Gracias también. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. La doctora Artemisa Marchuk, fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Violencia Familiar en Asunción. Hacemos una pausa. A la vuelta, esto que habíamos anunciado, la seguridad jurídica, materia pendiente en nuestro país. Vamos a poner un caso puntual de la crónica de una batalla judicial en Concepción por un litigio por valiosas tierras que lleva 13 años sin resolverse. La vuelta a la pausa. Ya venimos. Seguridad jurídica, materia pendiente. Crónica de una batalla judicial en Concepción. Litigio por valiosas tierras lleva 13 años sin resolverse. Una de las principales materias pendientes en el sector rural es dar una solución al problema de la titulación de las tierras y fortalecer el derecho a la propiedad privada, permitiendo que el país brinde seguridad jurídica a todos los ciudadanos y a los extranjeros que deciden venir a invertir. El registro físico de las propiedades en Paraguay y la titulación de las mismas es un verdadero dolor de cabeza al estar separadas las instituciones responsables, el Servicio Nacional de Catastro por un lado y la Dirección Nacional de Registros Públicos por el otro. La primera institución forma parte del Poder Ejecutivo y la segunda depende del Poder Judicial, lo cual dificulta la labor y ante esto hay voces que abogan por la unificación de ambas. Desde hace décadas, la superposición de los títulos de propiedad y las ocupaciones de tierras generan mucho conflicto en el sector rural. Urge solucionar la falta de optimización en los actos sobre los bienes registrales, ya que esta carencia imposibilita lograr la seguridad jurídica y una mayor fluidez a los negocios y a las inversiones en el país. Muchos de los problemas de tierras van a dirimirse a la justicia, donde los ciudadanos se exponen a la rosca judicial que hace de las suyas. Una muestra de la terrible situación es la larga disputa judicial entre las familias Smith y Lindstrom en el departamento de Concepción sobre unas propiedades
propiedades de 800 hectáreas en Horqueta que tienen un valor aproximado de $2,5 millones de dólares. Según los antecedentes, en el 2008, el ganadero Luis Alberto Lindström inició un juicio de usucapión en Villaú en torno a las tierras. En el 2010, el alemán Heinz Paul Schäfer, quien fue el dueño en ese entonces del terreno, solicitó la mensura judicial y un juicio de reivindicación. En el 2013, fue asesinado Lindström a manos de los criminales del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, quedando como sus herederas sus hijas Silvia Luisa y Amalia Lindström Ledesma, contra quienes siguió la demanda por las 800 hectáreas en disputa judicial. Por otro lado, en el 2017, el primer propietario vendió las tierras a otro alemán radicado en Paraguay, de nombre Klaus Rainer Schmidt, quien continuó con la acción judicial contra las herederas del fallecido. En ese momento, los nuevos dueños, según la versión de estos denunciantes, habrían verificado que la propiedad en cuestión no estaba ocupada, por lo que se procedió al cercado, pero posteriormente los abogados de la contraparte, los Lindström, fueron a romper el candado que se había colocado. De acuerdo con los abogados de la familia Schmidt, en este caso supuestamente nunca las hermanas Lindström, como tampoco su padre, cuando estaba vivo, arrimaron durante el largo juicio los títulos de propiedad que avalen la ocupación y solo presentaron un registro de marca de ganado del año 1986 que se hizo en la ciudad de Areguá, pero no demostraron que se hayan pagado los impuestos municipales o los servicios básicos como la electricidad. En cambio, el señor Schmidt, al igual que el anterior dueño que le transfirió el predio, sí cuenta con el título de propiedad, el pago de los impuestos y una mensura judicial, por lo que su defensa urge que la justicia abra el periodo de pruebas en el marco del juicio de reivindicación, ya que con esto se podrá determinar a quién verdaderamente corresponden las hectáreas en litigio. Sin embargo, esto no es posible, de acuerdo con los accionantes, porque los abogados de las hermanas Lindström aparentemente están plagando de chicanas el proceso para evitar que se llegue a esa fase. Actualmente las herederas del fallecido Lindström tienen la posesión del predio e instalaron a unos caseros en el sitio, ya que 2 de ellas viven en Curuguatí, departamento de Canindeyú, y otra en Tacuatí, departamento de San Pedro, según la denuncia cercada. A la vez, también estas hermanas comenzaron a repartirse los lotes, pese a que aún ni siquiera finiquitó el juicio de sucesión que se encuentra paralizado desde hace años en San Pedro del Ucuamandiyú. Como una medida desesperada para hacer frente a la situación que padece hace años, el accionante de nacionalidad extranjera solicitó la auditoría de los juicios a través del gabinete del ministro de la Corte Alberto Martínez Simón, pero hasta el momento se desconoce si tuvo éxito el planteamiento. El alemán radicado en Paraguay ya no confía más en los tribunales de Concepción ante la sospecha de la existencia de una rosca que pretende despojarle de sus bienes. Ante ello espera que las altas autoridades del Poder Judicial tomen cartas en el asunto e impidan el atropello jurídico que se buscaría concretar en su contra, siendo este caso uno de los tantos que se registran en nuestro país ante la falta de una seguridad jurídica. Bueno, está con nosotros la señora Analía Ruiz Díaz, denunciante de este caso que acaban de ver en el informe. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. 13 años, ¿cómo se justifica que esto no se resuelva? Para nosotros es realmente un calvario seguir con esto, ¿verdad? Porque las cosas siempre salen en contra nuestra. No sabemos cómo ni por qué, a pesar de contar con 2 abogados, el doctor Aguilar y los doctores Torre Antonioli en Concepción, ¿verdad? Que fueron los últimos que están y que están impulsando esto. El año pasado se abrió el periodo a pruebas, por fin llegamos, pero de vuelta con chicanas se volvió a suspender hasta el momento de hoy. Está también con nosotros el esposo de la señora, Klaus Schmidt, el ciudadano alemán. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. ¿Ya no confía en la justicia en Concepción? No, lástimamente no, porque son 13 años, es mucho tiempo. Y yo no entiendo por qué dura tanto tiempo eso. ¿Cuándo compró la propiedad? Mi padre compró en el año 2017. 2017 del señor Schäfer, porque el señor Schäfer es
una persona mayor, muy viejo, y está enfermo también, ¿verdad? Y además en ese tiempo la tierra estaba libre, desabonado. ¿Y usted tiene el título? Sí, tenemos títulos. Doctor Rodrigo Aguilar, ¿cómo es que teniendo un título de propiedad en mano, mira que varios capítulos acá en este programa hemos hecho, le pregunto para que darle pie para que me responda, ¿verdad? Entiendo por qué, ¿verdad? Porque recién hablábamos también con el presidente del INDER, el eterno problema en nuestro país, que tu título a la hora de la verdad al final parece no te sirve. Buenas noches, Jorge. Saludo a la audiencia también. Realmente esta situación ya riñe contra toda lógica, lógica jurídica. Nosotros, poseyendo un título legítimo, inscripto en el registro, no podemos hacer valer en ese juicio. ¿Por qué no podemos hacer valer en ese juicio? Porque se viene dando un cúmulo de irregularidades, ya sea irregularidades procesales, ya sea por factores exógenos que rodean a este juicio. Anteriormente, como Vox Populis en toda la circunscripción de Concepción, tantos ciudadanos como abogados del foro, cada vez que yo iba allá a revisar el expediente o a tener alguna intervención, me decían que estaba peleando contra un enemigo no visible, pero visible a la vez. Todo el mundo era de Vox Populi, como le dije, que era feudo del hoy condenado ministro Bajac, quien hacía y deshacía todas las arbitrariedades que ahí se podía cometer. Hoy en día él está condenado, sí, por un pedido de coima, un pedido para sacar una resolución de una familia que en el Alto Chaco con mucho sacrificio había conseguido obtener. Y bueno, este señor que solamente tuvo un pasar nefasto por nuestra justicia, y a nosotros nos salpicó, ese coletazo nos dio de lleno. El señor Smith es una persona que a sus 17 años vino a Paraguay en compañía de sus padres cuando esa zona era absolutamente una selva. Trabajaron. Proviene de una cultura alemana, de disciplina, del trabajo, de donde solamente las cosas se obtienen a través del trabajo. Y vino a encontrarse con esta situación que a mí algunas veces se me acaban las excusas para con él, ¿verdad? Porque a una persona que viene de Europa se le hace difícil comprender cómo a través de tantas chicanerías, cómo a través de tanta permisividad de los jueces tibios, blandos, miedosos. El juez Mateo Amarilla, le pongo un ejemplo de cuando hubo una constitución ahí en la red Litis, en el lugar de la... Mateo Amarilla de Concepción. Sí, de Concepción, juez de primera instancia que está entendiendo nuestro caso. Fue para una constitución, cuando pretendió entrar en el inmueble, fue persuadido por los desaforados gritos de una de las listros. Mansamente agacha la cabeza y pone pies en polvorosa. Se sube a su móvil y se retira. Ante la mirada estupefacta de todos los presentes, no sin antes cobrar su viático también ahí por su constitución, le corresponde. Pero por ir a mirar el inmueble que estamos litigando y demostrar una conducta timorata, una conducta miedosa, una conducta inexplicable. Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Porque se nota en él esa escasa formación intelectual que tiene y se refleja a través de las resoluciones que unas tras otras van saliendo en nuestra contra. No existe resolución, algún pedido de fotocopia es lo que el señor falla a nuestro favor, pero después y el anterior también, y la magistrada anterior también, o sea, una cadena de jueces timoratos que van moviéndose de acuerdo al vaivén político y al vaivén de quién es el mandamás en esa circunscripción. Doctora Analía, Sí. Señora, ¿qué invoca la familia Lindström para pretender la propiedad? Ellos invocan una usucapión,
¿verdad? Que el padre supuestamente lo realizó en el año 83, ¿verdad? Siendo que esta propiedad se adquirió recién en el año 83, corresponde a 10.000 hectáreas que le habían vendido a este señor Schiffer, y él trajo una cantidad de colonos, digamos, alemanes a esa zona donde él fraccionó eso, ¿verdad? Y estas tierras que el papá de mi esposo compró eran unas remanentes que tenían él y su socio, ¿verdad? Este señor Lidström, él en el año 99-2000, cuando se construye el puente de madera, él pasa, porque antes tenías que pasar por balsa solamente, ¿verdad? Para pasar de Tacuatí hacia el distrito de Orqueta, por el Ipané. Ahí él empieza a invadir, ¿verdad? Y construye un tinglado precario, como para hacer valer, digamos, la posesión de eso. ¿Qué año hizo la construcción de ese tinglado? 2000, 2001 más o menos, ¿verdad? Como este señor Schiffer tuvo problemas del corazón y le fue imposibilitado viajar a Paraguay por prescripción médica, cuando él vuelve a Paraguay en el 2006, mi esposo, porque nuestra propiedad colinda con esa, es decir, está pegada, le avisa de esa usurpación, ¿verdad? Y el señor, después de un tiempo, vuelve y le contratan a estos abogados Boga para que empiecen a llevar el caso adelante. Esto llega en el 2008 a oídos del señor Lidström, entonces él se apresura y va a Guyaú, ¿verdad? A presentar un pedido de usucapión. Sin él conocer, nosotros tenemos el expediente de esa usucapión sin saber qué número de padrón, qué número de finca, cuáles eran las proporciones de esas tierras, ¿verdad? Cuánta tierra había ahí, él presenta. Y después con el tiempo él deja eso, pasó el tiempo, caduca, entonces se realiza en el 2009, se empieza la mensura y los abogados del señor Schiffer inician el juicio de reivindicación, que empiezan en el 2010, ¿verdad? Son dos juicios, uno que es con del señor Schiffer y el otro que es del señor Boxek, que era su socio, digamos. En total son 782 hectáreas. En el momento en que su padre hace la compra de esta propiedad, en el 2017, dijo, sí. ¿Había algún juicio pendiente en ese Sí, tema? estaba el juicio pendiente, ¿verdad? Porque estas chicas, a pesar de que, porque fueron los abogados de la parte actora, en este caso el señor Schiffer y Boxek, fueron los que denunciaron la muerte de este señor, y entonces eso quedó paralizado, ¿verdad? Y se le intimaba a que ellas se presenten a tomar intervención, que recién lo hicieron en el 2015, después de muchos pedidos, ¿verdad?, para que ellas se presenten. En el 2016 se levanta la medida cautelar porque una de ellas estaba en tratativa con el anterior dueño para querer comprar, ¿verdad? Pero no llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Este señor tenía miedo de caer en una trampa, de que ellas le digan sí, se levanta, se retira del juicio y no le paguen. Claro. Entonces, como mis suegros estaban en Alemania, ahí les ofrece, y mis suegros son personas mayores, es decir, mi suegra es la que vive ahora, ya tienen 92 años, es decir, ya eran muy mayores. Bueno, pensando en la familia, compran, ¿verdad? Porque mi marido ya tiene 3 nietos acá, entonces como una herencia quizás para ellos y poder seguir trabajando, Así es. compraron esa tierra. ¿Hoy qué hay en esa propiedad, en esas casi 800 hectáreas? Nada. No. Es decir, ningún animal, porque cuando mi esposo entró, ¿verdad? Trajeron la escribana, labró actas, se trajo, no había nada. Llegaron los abogados de estas chicas con la policía, rompieron los candados, la policía pide los títulos de propiedad. Mi marido había llevado unas copias simples, les entrega
a la policía y la policía le facilita a los abogados el título, fotocopia simple, que ellos mandan a autenticar. Y mandan a autenticar por la hermana de los abogados. Qué bárbaro. Cosa que escucho este caso, hay varios casos similares a este, pero no tenían nada, de repente los mismos por una muy buena intención, demuestra acá está el título, se usa la copia del título y se usa eso otra vez para plantear y para tener todos los datos que no se tenían en principio. Jorge, cuando el señor le entregó y de una manera ilícita aparecen esos títulos, como manifiesta la señora, con la firma de una escribana que se presenta a esta jugada. Y ella manifiesta que ese documento el original lo tuvo a la vista. Nada más ridículo lo que ella puede plasmar en ese papel, porque el título siempre estuvo en la oficina del señor Smith, nunca salió ahí. Sin embargo, la escribana dice que ese título estuvo a la vista de ella. Pero no se puede. Y lo peor, Jorge, es que ese título tiene, para el juez que está entendiendo la causa, tiene una validez significativa, porque sigue a través de ese documento que el señor Klaus le entregó, como queriendo colaborar un poco con la justicia, y nos venimos a encontrar acá. Tengo que hacer una pausa cortita, una pausa cortita, seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Doctor Rodrigo Aguilar, ¿en qué etapa está este caso? Bueno, esta etapa, Jorge, aunque te cueste creer, y a personas que mínimamente entienden de juicios, están en primera instancia. 13 años primera. 13 años primera instancia, salimos de un pozo para caer en otro pozo. Varias aristas, varios personajes dentro de lo que es el mundillo judicial de la ciudad de Concepción. Están absolutamente desamparados todos los justiciables en Concepción si uno no recurre a tal o cual abogado o a tal o cual persona. Así funciona. Así funciona. Está todo dibujado. Está todo dibujado. Por supuesto, no tengo pruebas, pero es todo lo que se comenta ahí y todo lo que las recomendaciones que uno va teniendo de parte de los colegas, de parte de las personas en la calle. Después de la salida del doctor Bajac de la corte y de la circunscripción ahí de Concepción, ¿quién está ahora ahí? Está el doctor Jiménez, como superintendente, Eugenio Jiménez. Es bastante serio, ¿eh? Sí, un abogado, como él mismo se definía, pasillero, que sabe lo que es el trabajo de pasillos y que nosotros no tenemos nuestro salario a fin de mes. Tenemos que estar batallando, tenemos que estar... Y también darle la tranquilidad y solución a nuestros clientes, pero acá se hace todo cuesta arriba. Con el doctor Jiménez solicitamos audiencia desde febrero, hace más de 6 meses, y estamos esperando, doctor Jiménez, si puede recibirnos para exponerle este caso insólito, un caso que, como dije en principio, riñe contra toda lógica y riñe contra los más elementales, contra el más elemental principio procesal, porque dictan resoluciones que no están basadas en ningún artículo, en ningún código, y te salen los magistrados y te dicen, es mi criterio. Entonces uno queda destartalado. Dejando de lado la evidencia y los hechos objetivos, ellos afirman. Pero imagínense, Jorge, por ejemplo, conceden apelación de apelación. El señor Listro litiga más de 1 año sin pagar tasas judiciales. De la Cámara de Apelación también tengo una queja porque en algún momento resolvieron ellos, sin someterse al estudio de los señores camaristas, una caducidad de baja instancia. 2 camaristas resolvieron dar o hacer lugar o dictar ellos la caducidad de instancia con un voto de disidencia, cuando el expediente o cuando el incidente que se puso al estudio de la segunda instancia no tenía nada que ver con la caducidad. La caducidad ni siquiera los abogados de las señoras Listron habían planteado, no habían pedido. El expediente iba dando tumbos, pero nunca se planteó el caso de la necesidad, de la caducidad, hasta que llega a Cámara de Apelaciones. Ellos se visten como con el traje de abogados defensores, dictan una resolución,
caducidad de baja instancia. Acá más allá del tecnicismo del derecho, hay un hecho que yo siempre digo irrefutable, que es el hecho objetivo. Este señor Klaus con su esposa tiene el título. Tienen el título. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Y es lo que le queremos preguntar a los... O sea, en todo caso, si me decís, hay dudas acerca de la legitimidad de ese título que pudo haber sido fraguado. No se está discutiendo No eso. existe. No existe eso. No Es existe, un título no existe. adulterado, fraguado. No Bueno, existe. ahí entramos en otro terreno, el peritaje, revisar lo que fuese. Pero hoy no tenemos discusión. Ninguna discusión. Entonces, ¿cómo se entiende qué? Yo tampoco no entiendo eso. No hay Imposible. manera de Y explicarlo. No. Lo que raya hasta la locura, Jorge, que el señor Listron se había presentado en aquel momento con una boleta de marca de ganado. Ese es su columna vertebral de todas las pruebas que él tiene. No existe. Sin embargo, nosotros tenemos el título de propiedad inscrito en la Dirección General de la Propiedad y no nos reconocen. Y nos siguen dando vueltas. Y nos siguen rechazando todo tipo de incidentes. Siempre estamos perdiendo. Siempre. Por último, señora Analía, ¿qué es lo que se pide acá? ¿Ustedes quieren hablar con el ministro Jiménez? No, lo que nosotros realmente queremos es que se abra el periodo a prueba. Queremos una sentencia. Exponer nosotros las pruebas que tenemos arrimadas en ese juicio y que las otras personas, si ellos tienen también, que pongan y que por favor decidan eso, porque a nosotros realmente nos está desangrando económicamente. Es una batalla larga y costosa, porque la justicia en Paraguay es costosa, es muy costosa. Entonces no es justo que nosotros tengamos que estar padeciendo todo este, digamos, calvario para que otras personas se beneficien, ¿verdad? Porque ni siquiera podemos pensar en agrandar el negocio porque no tenemos tierra, porque en invierno no tenemos pasto, tenemos que comprar para los animales y las otras personas para los animales y las otras personas están usufructuando sin qué ni por qué. Sin ningún derecho legítimo. Sin ningún derecho, Sí, así es. ¿verdad? Don Klaus, ¿qué dice usted? Es increíble eso. Todavía no puede pensar eso, cosa como ¿qué pasó eso? En Alemania no pasa esto. No, es imposible eso. Es imposible eso. No existe esa ley de uso capullón. Doctor, Bueno, yo lo ¿cómo único cerramos esto? que pido es que tanto con este nuevo gobierno, con esta nueva corte que tanta esperanza tenemos en ellos, que demuestren con hechos esa seguridad jurídica para que extranjeros vengan e inviertan y den fuentes de trabajo acá en nuestro país. Porque con este caso, este es un caso para ser expuesto en cualquier foro mundial de lo que no se debe hacer dentro de un juicio y cómo se pisotean hasta de la forma más miserable y cómo se vulneran los derechos de una persona que tiene el título de propiedad en su mano y ve su terreno candadeado por otras personas, no pudiendo ingresar, perdiendo muchísimo dinero y absolutamente perdiendo ya toda la confianza, lo mínimo de confianza que seguíamos teniendo. Sí. Por eso hacemos público y agradecemos, Jorge, Sí. que nos recibas y esta exposición. Ojalá surta efecto y se haga justicia para este matrimonio, ¿verdad? Y eso que decía es clave, ¿verdad? Tantas expectativas en torno al inicio de un nuevo gobierno y hablamos permanentemente de que estamos con los brazos abiertos para que vengan los inversionistas a invertir en este país. Si no existe seguridad jurídica, estamos hablando pavada. Eso es fundamental. Así es. Gracias, señora. Gracias, señor. Doctor, gracias A vos, por tu Jorge. tiempo. Muchísimas gracias. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes. Buenas noches.